Bueno, Héctor, se sacó un 5 por ser el primero en llegar aquí. Bueno, vamos aquí, de una vez vamos a ir compartiendo la diapositiva y los que vayan llegando, pues ahí. Ay, no. Se acabó el lavadero. Pero sí se les ve como aburridos. No es fácil. Profe, el encierro no es fácil. Sí. Bueno, vamos a ver, esperemos que entren todos. Esperemos a ver que entren. ¿Ya llegaron todos? ¿Quién falta? Ah, bueno, ya están todos, listo. Yo pensé que iban a capar clase. Bueno. Listo. Yo no me acuerdo de tanto que hago. Si yo le subí estas diapositivas allá a la plataforma, no recuerdo. No, yo estoy mirando hoy y no las miré. No, entonces... Sí, esas están en plataformas. Esas están. Sí, bueno, entonces no hay nada que hablar ahí. Ahí dice cuáles son los temas de Los porcentajes. Y, Pues y en la cuarta están como las mismas preguntas que nos dejó el taller. Exactamente, sí, yo se las pasé allá. Ah, no, sí están. Entonces, ya salgámonos de ahí, eso no nada que ver ya con eso. Entonces, hagamos otra cosa. Bueno, yo les dejé ahí un documento para que lo leyeran, para que se ubicaran en el cuento del presupuesto de la mano de obra, cómo se saca, ¿cierto? Digamos que mano de obra se trabajan dos tipos de mano de obra, una es directa, ¿cierto? La otra es indirecta. Que la directa es la que tiene que ver con la fabricación del producto directamente, y la indirecta es de pronto la que apoya la producción porque le toca de pronto hacer una actividad de supervisión o una actividad de pronto de coordinar, digamos, de manejo de controles, ¿cierto? Digamos, los supervisores, ellos son mano de obra indirecta. Entonces, pero hay que tenerlos en cuenta porque son necesarios para que todo salga como se quiere. Entonces, bueno, ¿qué más decía ahí en los documentos o en las hojas, en el archivo? Decía que... La clasificación. Sí, de la clasificación, que se hablaba también de cómo se liquidaba, ¿no? Sí, con unas hojas, una hoja de trabajo. Sí, señora. Y que se tenía en cuenta el tiempo, ¿cierto? Las horas. Control del tiempo. Exactamente, el ingreso, la salida, más lo que producía, y así mismo como que se le liquidaba a esa persona las horas. Bueno, en sí... Era el resumen de las horas trabajadas del trabajador, del empleado. Sí, exactamente. Muy bien, de resto nada más, eso en pocas palabras, eso era lo que traía el archivo. Y entonces la idea es que aquí, con este archivo que estoy proyectándoles, ustedes empiecen como a hablar de un presupuesto digamos, de una actividad donde se vea reflejada la mano de obra directa o indirecta. ¿Sí? Esto es una plantilla que viene en Excel, ¿sí? Ahí lo está diciendo. Y en esa plantilla de presupuesto de obra, digamos, esto es una empresa de construcción, ellos tienen que organizar, ¿cierto? Un listado, digamos, de los gastos o de los costos que necesitan invertir en el proyecto que piensan diseñar o realizar, ¿no? Entonces, esta plantilla pues ayuda como a determinar los costos y los suma automáticamente y usted no tiene sino que solamente
pues ir registrando y sacar el dato de eso. Aquí entonces, digamos, esta es la demostración de este ejemplo, ¿no? Ya yo se los bajo un poquito ahí para que lo veamos todo. Aquí podemos ver que, digamos, ellos tienen varias denominaciones, ¿cierto? En una hablan de tareas previas, en el otro hablan de demoliciones, o sea, eso es otra actividad de la parte constructora, hablan de un desagüe, bueno, y así sucesivamente tienen diferentes tareas, ¿cierto? Y Sí. podemos ver que en cada una de las tareas ahí los están describiendo, ¿cierto? Digamos, los materiales o la actividad que se realiza para cumplir con esa tarea, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, habla que la compra de baños químicos, que encerramiento, que, bueno, desconexión aquí, en esta parte queda cerrado, que demolición. Bueno, esos son ya términos propios del ejemplo. En la otra casilla, pues ya habla de las unidades, la cantidad, digamos, de lo que se está adquiriendo y obviamente el precio unitario para darnos un precio total. Este presupuesto que ustedes ven acá, o esta plantilla, es parecida a la que ustedes trabajaron un día. ¿Recuerdan que hicimos un presupuesto de compras cuando hicimos el ejemplo de las gaseosas? Más o Sí, menos. señora. Sí, señora. Entonces es igual, ¿cierto? Habla aquí de unidades, de cantidad en precio unitario, de cantidad, o sea, cuánto se está adquiriendo, precio unitario y la conversión total, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Entonces, para que no se desubiquen, ¿no? Porque la idea es que entiendan el ejercicio. Después de eso, usted pues aquí, como les decía, llena toda esta información y a él automáticamente le arroja aquí en la pestaña donde dice presupuesto, le arroja todos los presupuestos de cada una de las tareas, ¿sí? Automáticamente le llena toda esta información, ¿sí? Se queda aquí el dato y al finalizar pues ya nos dice el total, ¿cierto? De esa actividad, ¿cierto? Que es la construcción de una, no sé, una edificación, un terreno, y para ellos, digamos, les sale por este valor. Un ejemplo, eso es un ejemplo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que empecemos a trabajar este tipo de presupuestos que se pueden aplicar a las empresas que, digamos, transforman, ¿cierto? Materias primas y las digamos, las vuelven un producto terminado, ¿sí? Y que para hacer esa transformación se necesita de una persona que maneje la parte de producción, que maneje la maquinaria, que esté directamente con el producto, o sea, la mano de obra, ¿sí? Sí. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo, pues, voy acá, ya, digamos, a la tarea del ejercicio que pues pienso que se puede trabajar. Vamos a empezar por ahí. De pronto, pues, hago un paréntesis. Si ustedes hablan con los otros estudiantes de la otra materia de presupuesto, o sea, los que están viendo con la otra profe, ellos le van a hablar de que están viendo otros temas, ¿sí? Y listo, no hay problema, eso hay que verlo. Yo, pues, la verdad, viendo el programa que tiene la universidad, pues yo canalicé, digamos, yo analicé y hice una, ¿cómo le digo? Hice como una cronología, una secuencia lógica a todas las temáticas. Ustedes se dieron cuenta que cuando estábamos en clase allá en la universidad, ustedes hablaron de presupuesto de gastos, ¿cierto? Que hicimos los ejemplos. Ya después trabajamos lo que fue presupuesto de compras. Después se trabajó, empezamos a hablar de inventarios, que fue lo último que hicimos. O sea, estamos hablando ahí del presupuesto de producción. Y el presupuesto de producción tiene varias cosas. Una de ellas es los inventarios, o sea, la materia prima,
ya no trabajamos, la mano de obra directa y los costos de fabricación, ¿sí? Y ahí, ya terminando, digamos, ese presupuesto, podemos avanzar y sacar un presupuesto de ventas, ¿sí? Entonces, es una secuencia, porque yo no puedo hablar primero de un presupuesto de ventas si no sé sacar un presupuesto de compras. Es ilógico. Yo cómo sé cuánto voy a vender si ni siquiera sé cuánto voy a comprar, ¿sí? Entonces, en este momento nosotros estamos viendo el presupuesto de mano de obra porque es como, digámoslo, el paso a paso que se debe hacer para llegar a ese punto, porque la herramienta de presupuestos, vuelvo y le repito, es fundamental en todas las áreas de la empresa, ¿sí? Y analicen que con los ejercicios que hemos hecho, estamos tocando todas las áreas de la empresa, la administrativa, el área de producción, el área de ventas, ¿cierto? El área de recursos humanos. Aquí ya vamos a llegar al área de recursos humanos porque vamos a aprender a liquidar cómo se le pagaría a una persona que trabaja directamente con la fabricación, ¿sí? Bueno, cierro el paréntesis. ¿Cuál es la idea? Que aquí, con este ejercicio, ustedes practiquen esta plantilla, ¿sí? Yo les coloco un ejemplo y ustedes llenen la plantilla con los costos, los gastos que sean necesarios y a la vez, pues, obviamente, automáticamente nos va a sacar un presupuesto. Ahora, ¿sí? Profe, esa plantilla está automatizada. Cambié el tipo de empresa, ¿sí? Pero si ustedes quieren trabajar otra empresa que crean que se pueda trabajar, pues lo hacen, no hay problema. Y si es más completo, pues mucho mejor. ¿Listo? Entonces, en el ejercicio, pues teniendo en cuenta la empresa que se va a trabajar, pues la que yo coloqué ahí, como pueden leer, es una empresa de zapatos, ¿no? Que fabrica zapatos. Ustedes dirán, pero es que la profesora pareciera que vendiera zapatos, porque a toda hora nos habla de calzado, de que, bueno, lo que pasa es que me parece que son empresas como muy de nosotros. Ustedes se pueden dar cuenta que el comercio de Villavicencio está poblado de muchos almacenes que ofrecen zapatos y ropa. Nosotros somos muy comerciales, ¿sí? Estamos en ese tipo de mercados, ¿sí? La ciudad de Villavicencio muy pocas industrias de pronto maneja. Solamente pues tenemos la parte de las palmas de aceite, de pronto lo del arroz, de pronto la parte Los licores. de petróleo, ¿cierto? Pero en sí nosotros, la población de Villavicencio depende mucho de los servicios y la parte comercial, ¿sí? Entonces, a eso es que yo voy. Bueno, entonces teniendo en cuenta el ejemplo de la fábrica de zapatos, pues lo primero que tenemos que hacer, aquí hay un paso a paso, ¿no? Es consultar cuáles son las actividades principales que maneja ese tipo de empresas que fabrican zapatos, ¿sí? Entonces uno hace como un procedimiento. Lo primero debe conseguir la materia prima, después de eso pues ya empieza a hacer como el diseño, ¿cierto? El corte, bueno, lo que se necesita para poder trabajar, ¿sí? Después de eso ya analizando cuáles son las actividades principales para poder vender, para poder fabricar y vender los zapatos, venimos acá al punto B y ahí nos está diciendo cuáles son los recursos que necesita la empresa para poder desarrollar esa actividad, ¿sí? Entonces, recursos como cuáles. Actividades principales habla de sí, estamos hablando de fabricación, ¿sí? Esas son las actividades a las que yo me refiero, ¿sí? Porque estamos hablando de un presupuesto digamos, de mano de obra. Pues que Héctor preguntó por ahí. Estaba diciendo, bueno, los recursos que necesitamos para la actividad de fabricación de zapatos, pues ¿cuáles serían? Pues necesitamos primero que todos los recursos financieros, ¿cierto?
Sí. Hay que determinar qué recursos financieros se necesitarían. Habría que mirar qué recursos humanos o talento humano se requiere. Hay que determinar qué recursos físicos se necesitan, ¿cierto? Y a la Ajá. vez, qué recursos tecnológicos también se pueden llegar a necesitar en ese momento cuando estamos fabricando los zapatos, ¿sí? Entonces, es un paso a paso, pero a mí me gustan las cosas así como desmenuzaditas, como cuando usted va a hacer pasta con pollo, usted arranca el pollito, tal, le pone, así es. Seguimos con el punto C. Entonces definimos las áreas o departamentos que maneja la empresa de zapatos. Entonces ahí ya es, digamos, como la estructura, ¿no? Orgánica, como la parte organizacional. ¿Qué cargos se necesitan para poder, digamos, desarrollar esa actividad? Entonces ustedes ya empiezan a definir, bueno, una empresa de calzado o la empresa que ustedes quieran trabajar. Vuelvo y repito, este ejemplo lo pongo yo, porque pues para poderles explicar y porque creo que es sencillo. Pero si ustedes quieren trabajar otra empresa, no hay problema, ¿listo? Lo mismo, hacemos el paso C de definir cuáles son las áreas que se necesitan, ¿sí? Lo mismo. Luego seguimos con la parte de, ¿sí es lo que pasa con la cuarentena? ¿Sí se están dando cuenta? El efecto que coge. Bueno, seguimos con el punto de cuáles son los gastos y costos que maneja la empresa de calzado. Entonces ahí ya viene, ¿cierto? Digamos, el análisis como el listadito. Bueno, voy a trabajar tantos zapatos, entonces necesito esto, esto y esto y esto. Hago el listado y ese listado es el que ustedes tienen que colocar acá en la parte de detalle del presupuesto. Entonces, obviamente aquí la tarea, aquí presupuesto de obra no se llamaría de obra, sino presupuesto de la empresa de calzado, ¿sí? Entonces ahí ya la cambiaría. Después, entonces, ¿cuáles son las tareas, digamos, o las actividades que va a hacer la empresa para poder fabricar zapatos? Entonces ahí vienen y empiezan a escribir, a desglosar una por una y para esa actividad qué gastos y qué costos se necesitan. Entonces aquí empezamos ran. Ese presupuesto de zapatos a ustedes no les va a salir tan largo como esto que está aquí, ¿no? Porque esto es una empresa ya que es, o sea, está hablando de un proyecto de construcción, entonces ya es otro cuento, ¿sí? Es más específico. Aquí el ejercicio que yo les coloco, pues no les va a salir tan largo. La idea es, vuelvo y les repito, que ustedes entiendan cómo se hace, ¿sí? Bueno, cuando ya tenga usted esa plantilla hecha, pues él ya automáticamente le va a sacar, ¿cierto? El dato. Entonces aquí ya determina el valor en la plantilla de presupuesto. Entonces el punto 5 o el punto E. Bueno, cuando ya usted tiene ese dato, pues entonces usted, digamos, empieza a revisar para sacar digamos, la mano de obra, ¿sí? Si ustedes leyeron el documento, ellos hablaban que el salario para una mano de obra, pues era el salario básico, más lo que ellos trabajaran, digamos, como hora de trabajo, ¿no? Se les liquidaba por las prestaciones sociales común y corriente. ¿Cuáles prestaciones sociales estamos hablando? Ustedes saben que, pues, ustedes que son trabajadores saben mejor todo lo que tiene que ver con la parte de cesantía, la parte de vacaciones, primas, bueno, y etcétera, ¿sí? Entonces, aquí empezamos ya a sacar como una nómina de cuántas personas necesitaríamos en la mano de obra para poder fabricar esta cantidad de productos que yo estoy poniendo acá, ¿sí? Ustedes pueden ver el ejemplo, estoy hablando de sandalias, estoy hablando de 200 sandalias, ¿cierto? De cuero, de zapatos, 300 zapatos de cuero, hablo de pares, ¿no? Obviamente, zapatillas, 200 pares de zapatillas con esta materia prima que es cuero. Entonces yo me inventé ese valor.
yo dije, bueno, 1 metro de cuero ahorita está en 14.000 pesos. Puse un ejemplo, yo no puedo asegurarlo. Yo lo hice fue para el ejercicio. Entonces, de aquí para allá, ustedes ya sacarían el resto que ustedes ya lo saben sacar porque ya lo hicimos cuando trabajamos el presupuesto de compras. ¿Sí? Entonces, que multiplicábamos, ¿cierto? La cantidad y sacábamos el valor total, que si terminando la fabricación le vamos a poner un valor de ganancia, entonces, ¿cuál sería el porcentaje? Como lo hicimos allá. Y aquí lo liquidan y pues ya aquí le arrojaría un precio de venta. ¿Sí? Pero tengan en cuenta, porque ahí sí ya no podemos decir, no, yo me quiero ganar el 10%, no, yo el 3%, yo el 5%. Hay que tener en cuenta que la ganancia de vender un solo par de zapatos, ¿sí? Tiene que ayudarme esa ganancia, ¿para qué? Para yo poderle pagar por lo menos a los que lo están fabricando, ¿sí? Más que pagarle a quién más, a los gastos que usted determinó acá que son necesarios, ¿sí? Entonces yo no puedo venir a decir así, porque se me ocurrió que el 5% es mi ganancia, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Aquí ya les toca a ustedes ser un poquito de analistas con estas casillas. Por eso yo se las dejé abiertas, porque usted ya la acomodará, se guiará ya con lo que ya hemos trabajado. Entonces, ¿cuál es la variable? Pues hay que averiguar, ¿cierto? Hay que consultar en el ejemplo que yo estoy colocando para fabricar zapatos o sandalias, que son 2 metros de cuero, ¿cuántas personas o cuántas horas, digamos, yo necesitaría invertir, ¿cierto? Horas laborales, aquí está, perdón, para poder yo sacar esa cantidad de zapatos, ¿cierto? Esta cantidad, ¿con cuántas horas la empresa debe trabajar? Y si se sabe que de pronto son, para poder sacar esa cantidad, bueno, son un punto así, digamos, un dato así loco, digamos, son 300 horas, un ejemplo. Entonces, si yo sé que son 300 horas, ¿cuántas personas necesitaría para poder que se desarrolle en 300 horas hacer esa cantidad de zapatos? ¿Sí? Entonces, son varias preguntas las que yo tengo que empezar como a consultar. ¿Sí? Tenga en cuenta que dentro de la nómina de mano de obra, pues lo legal es las 8 horas, ¿no? Ustedes saben que siempre una persona que está contratada tiene siempre el sueldo sobre las 8 horas, ¿sí? Pero si estamos hablando de los empleados que trabajan directamente con el producto, entonces son 8 horas que son obligatorias y el resto, pues, si se necesitan más horas para que ayude a fabricar esa cantidad de productos, ¿cuántas son las adicionales? ¿Sí? Entonces, por eso hay que revisar aquí, por eso lo coloqué como en negrilla, hay que revisar las horas laborales para producir esa cantidad de productos, valga la redundancia. ¿Sí? ¿Qué más hay que hacer? Yo le coloqué aquí, hay que consultar impuestos que tengan que ver con la zapatería, porque pues nosotros siempre hemos hablado que el IVA del 19%, pues para los productos de consumo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando se habla de ese tipo de materia prima, que es el cuero, ¿qué IVA se maneja? La verdad, yo en estos momentos no les puedo asegurar, ¿sí? Ustedes saben que todos los productos varían de acuerdo a la cantidad que se esté demandando o al uso. La parte de tecnología tiene otro IVA, ¿cierto? La parte de pronto de electrodomésticos maneja en algunos casos otra tarifa. Entonces, de acuerdo a esos productos o a esa materia prima, habría que consultar, ¿cierto? ¿Cuál es el impuesto que se me está manejando? ¿Por qué? Porque resulta que aquí, en la plantilla, perdón, acá en el dato final, mire que aquí ellos aplican el IVA, ¿cierto? Un IVA del 21%, pero nosotros para la parte de zapatería, ¿cuál sería el IVA? Entonces ahí yo se los dejo en rojo
para que no se les olvide que ese no es el IVA para ese tipo de empresas, ¿sí? Esa es otra. Ah, bueno, esto de descuentos, ahí lo traía el ejemplo, pero pues eso no es que sea camisa de fuerza mayor, o sea, que tengan que colocar. Entonces, la idea, muchachos, es que con un ejemplo como este, que pues a mí me parece sencillo, pues en mi óptica, porque pues uno lo ha trabajado, pero ustedes no sé cómo lo vean, si lo ven muy complicado o de pronto está pidiendo muchos datos, ¿cierto? Pero pues a medida que avancemos, porque esto es una de las partes para poder sacar el valor. Ustedes aquí en la nómina de mano de obra pues se van a guiar por lo que decía el documento, ¿no? Que la persona que trabaja directamente con el producto pues tiene, vuelvo y repito, su salario básico, ¿cierto? Más las prestaciones sociales. Entonces nos guiamos por el salario que se está trabajando ahorita, el legal, ¿cierto? Y le agregamos pues las horas de acuerdo a cómo él trabaje acá, ¿no? Entonces recuerden que las horas laborales se dividen en 240, ¿cierto? Que son las horas del mes. No sé si ustedes han visto algo de nómina en alguna ocasión. No sé, ahí sí me corcharon o me corché yo. Pero si no, ustedes consultan y en la red sale mucho de eso y ahí les indica más o menos cómo se puede hacer, ¿sí? Sí, profe. Señora. Sí, profe. Ah, bueno, qué pena. No, tranquilo. Entonces, cuénteme, pues no sé, yo hablo mucho, la verdad. Aquí ya están aburridos en mi casa porque es que yo todos los días bla, bla, bla. No sé de todo lo que yo dije, que hasta ahí cómo vamos. Qué locura no entendieron. O está todo muy claro. Si quieren cambiar, vuelvo y le digo la empresa, porque ustedes pues manejan más la información, digamos los que trabajan en los almacenes, tienen otros datos que son más bacanos, pues. ¿Edwin va a hablar? No, profe. No, ah, bueno. No sé, o ya O sea, hablaron. profe, debemos elaborar como si creáramos una empresa de fabricación de cualquier tipo y debemos cotizar, bueno, sacar el valor de lo que es la mano de obra, los costos indirectos de fabricación y todo eso, la nómina. Sí, o sea, pues yo en este ejemplo coloqué los gastos y costos en la fabricación de los zapatos, ¿sí? Que directamente, ¿cuáles son? Materia prima, pues si quieren los escribimos acá, ¿cierto? Los costos directos de la fabricación. Entonces está materia prima, que es mano directa. Mano de obra directa. Sí. Y pues de acuerdo al ejemplo que yo les estoy trabajando, ¿cierto? Si hablamos de otros costos o los costos indirectos de fabricación, ¿cierto? Estaríamos hablando, digamos, ahí sí ya se abre el paréntesis porque ahí nos saldrían más. Por ejemplo, si yo necesito hacerle transporte al producto, entonces aplico un costo que se llama transporte, ¿cierto? Si yo tengo que hacer empacado o almacenamiento, pues ahí sería otro costo, ¿cierto? Y así sucesivamente. Si yo de pronto tengo que invertir, me imagino que, pues la verdad, en este ejemplo de hacer sandalias y eso, yo no sé mucho. Me imagino que utilizan, bueno, hay cortadora, sé que hay pulidora, bueno, no sé. Si de pronto se necesita utilizar la energía, porque me imagino que también, entonces ahí hay servicios, ¿cierto? Que se utilizan, o sea, gastos administrativos o costos administrativos que son los servicios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la luz, ¿sí? Y etcétera, los que se necesiten. Entonces, ahí también incluiría costos indirectos de fabricación porque yo los necesito para poder elaborar el producto, ¿sí?
y listo, no es más. Estos realmente son los que yo necesito sacar en el ejemplo. No sé, no avanza con otras cosas. Por eso la pregunta que Héctor hizo fue muy clara y muy sabia, que si había que meter más actividades de la empresa. No, la actividad que yo necesito que ustedes, digamos, determinen acá cuando se habla de cuáles son las actividades principales en este tipo de empresas, me estoy refiriendo a la parte de la fabricación de los zapatos. ¿Sí? Es eso. Cuando usted saca aquí las actividades principales, dice, bueno, pues toca comprar la materia prima. Cuando se compra la materia prima, obviamente hay que pagar un flete, ¿cierto? Y eso es un costo, porque hay que transportarla. Después de que ya la materia prima está en la empresa, pues ya hago el proceso de elaboración, entonces le pago a la persona que está haciendo el proceso. Fuera de eso, me imagino que hay que darle una dotación a él, si necesita dotación, ¿cierto? Y más las herramientas que él necesita para elaborarlas y, digamos, si él necesita conectar, que cortar, que, bueno, que diseñar, que, bueno, algo así. Y después de eso, de fabricarlas, de revisar que ya esté como con lo que yo quiero, el diseño, la forma, bueno, etcétera, pues ya hago un proceso de qué, de empacado, ¿cierto? De organización del producto. Y eso me exige otro gasto, otro costo. Entonces ahí viene la pregunta, ¿sí? Entonces es tener en cuenta esas actividades principales cuando yo fabrico ese producto. ¿Sí? Pero si ustedes de pronto no conocen mucho de la parte de fabricación de zapatos y tienen otra idea que la manejen mejor, pues la aplican, no hay problema. ¿Sí? No sé si haya otra pregunta o qué más. ¿Cómo ven el ejercicio? Yo les voy a dejar, bueno, para evitar problemas, pues, la verdad yo no voy a cerrar las actividades, ya decidí que las actividades del tercer corte yo las voy a dejar abiertas, ya no me voy a poner ahí a ponerles fecha porque es que pierde uno tiempo, ¿sí? Es decir, porque el estudiante, bueno, con el problema de la conectividad a veces no alcanza a subir y tal, que no tengo cómo, entonces yo más bien la dejo abierta, ¿listo? Pero hay que ir haciendo, ¿cierto? En 8 días, pues para que no sea tan duro, pues si quiere llegamos y lo que ustedes hayan adelantado, pues lo vamos revisando. Ah, listo, profe. ¿Sí? ¿Les Sí, me parece? parece. Eso, Sí, sí, señora. porque de pronto sí, uno ahí mira y dice, no, pero la profe habla muy fácilmente. Pero es que cuando uno ya empieza a hacer el ejercicio, se encuentra con cosas y en el camino se arreglan las cargas. Eso sí, yo siempre lo he dicho. Entonces, la idea es que Profe, ustedes, señor, sin embargo, ¿usted sube diapositivas y sube el video? ¿su boca, perdón? ¿Las diapositivas y el video? Digo, el trabajo este en Excel lo Sí, sube a la claro, plataforma. sí, claro, sí, señor, yo todo lo subo. Menos la Listo, clase de profe, muchas ahorita, gracias. esa no. Esta sí. Y esta que estamos haciendo, bueno, listo, perfecto, profe, Sí, gracias. claro, ¿no? Claro, porque ahí yo hablo y hablo, usted escucha y se hace da cuenta que es lo que estamos diciendo. Sí, ahí ya uno se puede guiar, digamos, a la hora de hacer el trabajo. Sí, señora. Sí, si quieren hacerlo en grupo, pues háganlo en grupo, por mí no hay problema. Como Ah, bueno, quieran profe. distribuirse. Sí, tranquilos. Ustedes son muchos para calificar. Me canso. Ah, Listo. No sé qué más preguntas tengan. De pronto ustedes. Yo sé que en 8 días, dado el caso, digamos, ustedes aquí empiecen como a. Yo sé que pues sacar esto de pronto, sí, empezar a analizar. En 8 días, pues yo les profundizo, digamos, la liquidación, que eso hay que hacerlo, les explico cómo liquidamos la mano de obra, de pronto si hay alguna fórmula en especial que sí se aplica y se las traigo y les explico y les avanzamos en el proyecto, en el trabajo, ¿sí? Entonces, como para que no, ¿sí? Listo, profe. Bueno, pues no sé qué digan los muchachos, están muy callados, me da miedo cuando están callados.
Pronto es que no, ya durmieron, para que ya están dormidos. Es que ya está hora de tener clases duro, 9:20. Bueno, les sigo preguntando, ¿seguimos manejando el mismo horario de las 8 de la noche o qué? Sí, pues a mí me parece bien. ¿Sí? Ah, bueno, los Sí, demás. profe. Si se puede a las 7. ¿Sí? Listo, pues sí, sería una horita antes, ¿sí? No, es que a las 7 ya no puedo porque como ya empecé Bueno, a las 8. estudiando, entonces tengo que completar mi horario. Y eso es hasta Vale. las 8. A las 8 está bien. Ah, listo, entonces seguimos Ujú. con las 8, listo. Yo les Sí, pregunto profe. porque, pues como ustedes han tenido cambios en sus jornadas, yo pues, Sí. y pues qué triste de que escuchar lo que pasó hoy, pero precisamente eso nos lo dijeron a nosotros. Traten de que sí, que estén ellos en los horarios, miren, hagan un acuerdo con los estudiantes, bueno, no más. Bueno, chicos, ¿algo más de pronto de estos puntos anteriores? De pronto si hay una incógnita Sí, claro, ustedes tienen que mi número. podríamos... Sí, listo. señor. ¿Sí tienen mi número? José no encendió porque está dormido, vea, le está acostado. Eso no, eso es estar cómodo, Véalo. diferente. Ahí les apunto mi número para los que pronto no lo apuntaron el primer día. Milena creo que sí lo Vale, tiene. profesorcita. Milena Alejandra, cualquier vaina. Edwin. y Edwin también lo tiene, Alejandra también lo Ujú. tiene. Bueno, listo. Entonces, La pues, profe debería estar en el grupo de nosotros de presupuesto. métanme a todos los grupos que si yo no contesto, pues ahí después, cuando pueda. A mí me da risa que eso ya, cuando a uno le dicen grupo, bueno, ya me acostumbré a los grupos, tengo como 80, ¿qué se puede hacer? Mentira, yo molestando. Bueno, no, pues como consideren, ustedes me dicen, si quieren lo trabajamos todo con Alejandra o hacemos el grupo o me meten. Bueno, igual ahí está mi número. Si tienen alguna pregunta, claro que sí, no hay problema. Entonces, Listo, profe. les quedo viendo el tinto otro día. Vale, los, profe. los tintos que nunca nos gastaron en la cafetería, pero bueno, otro día, en alguna ocasión. Ahí está José, Johan y Héctor pintados de verdad. ¿Por qué? Llegaban llenos, ¿cierto, Paola? Llegaban llenos y nosotras, ya esperen. Sí, vea. Bueno, chicos, no los molesto más, entonces nos veremos en 8 días, si Si Dios Dios lo permite. permite. Listo. Bueno, Vale, profe. profe. Dios la Gracias. bendiga. Chao. Gracias, que estén Que bien. buena noche, bueno, que descansen. Gracias. Chao, Chao, profe. profe. Gracias. Hablamos. Gracias. Bueno, chao. Profe, chao, profesor. Chao. Profesorcita.